Jesús. Glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, precioso Jesús, no lo hay, precioso Jesús, y no lo hay. Yo quiero entregarte mi vida, decirte cuánto te amo, mi precioso Jesús. Yo quiero entregarte mi vida, decirte cuánto te amo, mi precioso Jesús. Y yo quiero entregarte mi vida, decirte cuánto te amo, mi precioso Jesús. Precioso Ahora su Biblia, nuestra preciosa noche, en el libro de Salmos, capítulo 85, verso 8. Amén. Vamos a leer dos pasajes bíblicos esta noche. El primero es Salmos, capítulo 85, verso 8. Leo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así el verso 8: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede tomar asiento en esta noche, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que hemos podido dar lectura, Señor, en esta noche. Puede tocar. Alabado
Quiero predicar unos minutos, amén, con el tema la voz de Dios, amén. Dígale al hermano que está a su lado, la voz de Dios, amén. La voz de Dios es la mejor voz que usted puede escuchar, amén. Esa voz tierna y maravillosa de nuestro amado Dios, diferente a otras voces que a veces nosotros podemos oír. Hay tres voces que nosotros podemos escuchar. El diablo, Satanás también habla. Nosotros mismos escuchamos nuestra propia voz, pero también hay un Dios maravilloso que habla, y esa es la voz más importante para nosotros, sobre todo en este tiempo que vivimos, tiempos finales. Lo más importante es escuchar la voz de Dios. De eso dependen nuestras vidas espirituales, de eso depende que acabemos la carrera, y de eso depende que podamos alcanzar aquella corona de justicia. Vamos a meditar un poco en este pasaje. Amén. Sabemos que Dios habla y que nunca ha dejado de hablar. A veces el problema es que nosotros perdemos esa capacidad de escuchar a Dios, pero Dios siempre habla. Y aquí lo dice en estos dos pasajes que acabé de leer. El primero dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Es porque Dios habla, amén. Y cuando Él habla, tú puedes reconocer su voz, porque Él dice aquí: hablará paz a su pueblo y a sus santos, amén. Esa es la voz de Dios, es única. Cuando Él habla paz. Dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando la voz de Dios llega a tu vida, esa confusión que puede haber se va a tener que ir. Cuando Dios habla a tu vida, Él viene a traer dos cosas importantes: discernimiento, dirección a tu vida. Cuando tú escuchas la voz de Dios, hasta ahí llega la confusión. Todo el que escucha la voz de Dios no anda confundido, no anda extraviado. Todo el que escucha la voz de Dios ve con claridad, tiene una visión clara, una visión 2020, una visión de águila, porque está escuchando la voz de Dios. Dice, porque hablará paz a su pueblo. Y cuando Él habla, amén, todo lo que está oscuro en tu vida comienza a tener claridad, amén. Cuando Dios habla, las tinieblas se disipan y lo claro comienza a alumbrar en tu vida. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Diga: la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús en esta hora. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Amén. A usted le voy a predicar. Alabado sea el Señor. Dice aquí claramente, amén, la palabra dice claramente: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Ella es. Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a dónde, para que no se vuelvan a la locura, amén. Dice, para que no se vuelvan a sus necios caminos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Sabe? Aquí hay un problema. Cuando alguien no escucha la voz de Dios, sus caminos están torcidos. Cuando alguien no escucha la voz de Dios, sus caminos están torcidos. Por eso la persona anda en caminos necios. Por eso la persona se encuentra extraviada, porque solo la voz de Dios es la que te alinea. Todo el que escucha la voz de Dios camina en caminos de rectitud, de justicia. Pero el que no escucha la voz de Dios, se cumple en él lo que dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces tenemos un problema. Para nosotros es más fácil escuchar a una persona que escuchar a Dios. A veces le ponemos más atención a lo que el hombre dice que a lo que Dios habla. Y tú no sabes si la boca de ese hombre
Es posible que ese hombre le haya prestado su boca al diablo y el que te está hablando no es Dios, sino es el diablo. Y tú le estás prestando atención a esa voz equivocada que solamente te va a llevar a un camino de muerte. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, vas a caminar en caminos deleitosos. Amén. Porque Él es el que te va a guiar a pastos verdes. Él es el que te va a guiar a corrientes de agua viva. Amén. La voz de Dios es lo único que usted necesita. Cuando usted escucha la voz de Dios, su vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Para que no se vuelva a la locura. Alguien que no tiene la voz de Dios, amén, anda un poco perdido en la vida. Amén. Alabado sea el Señor. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hay alguien que te conoce y se llama Jesucristo. Amén. Y si yo las conozco, hay alguien que conoce, hay alguien que te conoce, hay alguien que a mí me conoce, se llama Jesucristo. Por eso es que nos habla a nosotros. ¿Sabe por qué Dios nos habla? Dios nos habla porque nos conoce mejor que nadie en esta tierra. Dios te habla a ti porque te conoce mejor que nadie. Nadie te conoce mejor que Dios. Por eso dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso es que Él te habla, porque nadie te conoce mejor que Dios. Y cuando Él te habla, merece ser escuchado. Porque si Él te conoce, Él quiere decir que Él te puede ayudar, Él te puede corregir, Él te puede instruir, Él puede decirte algo que te va a servir para algo bueno. Porque Él te conoce, porque Él sabe de ti. Dice: yo las conozco. Amén. ¿Saben qué significa la palabra locura? Cuando dice aquí, para que no se vuelvan a la locura. La locura también significa las malas decisiones. Todas las malas decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra vida es el resultado de no haber escuchado la voz de Dios. Todas las malas decisiones que usted tomó en su vida, todas las malas decisiones que yo tomé en mi vida, fue porque no escuché la voz de Dios. Eso también significa la palabra locura. Todas las malas decisiones que yo tomé, por las cuales después tuve que lamentarme, llorar y patalear porque hice las cosas mal, fue porque no escuché la voz de Dios. Amén. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén, me sigue, dice el Señor. ¿Cómo no vamos a seguir a Él? Si Él nos conoce, si Él es nuestro pastor, si somos las ovejas de su rebaño, ¿cómo no lo vamos a seguir a Él? Hoy en esta noche quiero romper un mito que a veces puede afectar a mucha gente. Amén. Incluso me puede haber afectado a mí o a usted también. Aquí hay un mito que dice que el pecado, hay gente que dice así: el pecado no me deja oír la voz de Dios. Eso es mentira. Y lo voy a romper en esta noche. Hay gente que está apartada de los caminos del Señor porque dice: el pecado me alejó de Dios. El pecado no me deja oír la voz de Dios. Y por eso estoy así. Y por eso vivo así. Eso es un mito. Eso no es válido. Alabado sea el Señor. ¿Sabe la gente que dice eso? Que el pecado no me deja oír la voz de Dios. Es porque esas personas creen que cuando pecan o cuando fallan, Dios es igual que un padre terrenal. Yo he visto, incluso mi propia madre a veces ha hecho eso conmigo cuando era pequeño. Los padres muchas veces, para castigar a sus hijos cuando cometen una falta grave, no le hablan siquiera un par de días. Una semana no le dirigen el saludo a su hijo, no le dan el buenos días, no le dan el buenas tardes, ni la buenas noches, ni el hasta luego, nada, porque lo están castigando con el silencio. Entonces, cuando dice aquí esto, el pecado no me deja oír la voz de
Dios, eso es lo que nos quiere hacer entender. Pero en nuestro Padre Celestial no es así. Amén. Cuando tú fallas, cuando tú cometes una falta delante de Dios, en el momento que fallamos, en el momento que nos equivocamos, Dios es el primero en acercarse y querer comunicarse contigo para ayudarte, para corregirte y para levantarte. Él es el primero. Así que es mentira eso que dice que el pecado no me deja oír la voz de Dios, así que yo mejor sigo mi vida. No. El que primero estuvo ahí para hablar contigo se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que lo dejó plantado no fue Dios, tú lo dejaste plantado a Él cuando Él quería corregirte, cuando Él quería hablarte, cuando Él quería hacer algo contigo. Amén. Así es nuestro Dios. Dios es diferente a un padre terrenal, que a veces los castigan así a los bebés, a los niños. Le hacen el habla, le quitan el habla. Amén. Que a los niños Jesús les duele que su papá no le dirija la palabra. Pero Dios no es así. Amén. Dios no es así. ¿Saben? Cuando una persona falla delante de Dios, si aún cuando Adán pecó, amén, cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿sabe qué dice Génesis 3:10? Después de que Adán pecó, en Génesis 3:10 dice lo siguiente: y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Después de haber pecado Adán dijo, oí tu voz. Amén. Quiere decir que aunque tú pecas, Dios te quiere seguir hablando. No es que Dios ya te canceló o te anuló. No. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sabes? El pecado, cuando uno falla delante de Dios, porque todos fallamos y cometemos errores, el pecado no hace que Dios se aleje de ti. El pecado hace que tú te alejes de Dios. Amén. Algo hace el pecado, algo hace cuando nosotros fallamos delante de Dios. El pecado te hace sentir indigno, impuro y no merecedor de su gracia y de su perdón. Por eso es que la persona se aleja de Dios. Lo que Dios hace es que Él siempre está con los brazos extendidos. Él no te da la espalda. Es la persona que se aleja de Dios y ya no quiere escuchar su voz. Y ya no quiere escuchar la voz del Padre. ¿Amén? Eso es lo que sucede. Bendito sea el Señor. Dice aquí, eres tú el que se aleja, no Dios. Dios siempre está en el mismo lugar, sentado en su trono de gloria. Amén. Ahí está Dios. Tú tienes que regresar a Él nada más. Si tú regresas a Él, volverás a escuchar la voz de Dios. Amén. Y hay tres cosas que Dios te va a decir cuando tú regresas. Él te va a hablar de tu problema, de cómo lo vas a solucionar. Y que si no lo solucionas, te va a venir esta consecuencia. Eso te va a hablar el Espíritu Santo. Pero Él no se va. Él no te deja. Él está ahí. Su voz, el que quiere escuchar a Dios lo va a poder escuchar. Amén. El que quiere escuchar a Dios lo va a poder escuchar. Aún en esta noche usted puede escuchar la voz de Dios si usted se acerca a Él, porque Él está en este lugar. Amén. Sino que las personas no quieren escuchar a Dios. No quieren escuchar a Dios. Escuchan al amigo, escuchan al novio, escuchan a cualquier persona de la tierra, pero no quieren escuchar a Dios. No les interesa escuchar a Dios. Amén. Un día se van a arrepentir, porque es la voz más poderosa que tú puedes escuchar en la vida. La voz de ese amigo se va a apagar, la voz de ese novio se la va a comer los ratones y los gusanos, pero la voz de Dios permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. La voz de Dios es como un trueno, y cuando Él habla, son como aguas, ondas de mar. No hay diablo que pueda con la voz del
glorificarle. Alabado sea el nombre. Prepárese en estos minutos siguientes. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad y restaurar nuestra relación con Él, restaurar nuestra intimidad con Él, restaurar nuestro compañerismo con Él, restaurar esa comunión con Él. ¿Cuántos necesitan eso en su vida? Yo un día lo necesité y hay muchos que lo necesitan. Nuestra vida no tiene sentido hasta que no restauramos nuestra relación con Dios. El día que restauramos nuestra comunión con Él, ese día tu vida vuelve a tener sentido. Caso contrario, tú estás perdido, extraviado en la vida. Tú piensas que te va bien. Claro que te va bien mal. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted quiere, anote esto. ¿Sabe cuál es la palabra más importante en la Biblia? No es amor, no es fe. La palabra más importante de la Biblia es aprender a oír y a escuchar a Dios. Amén. Eso es lo más importante en toda la Biblia, oír y escuchar. Si quiere, anote. No es amor. Yo sé que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo sé que la Biblia dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero la palabra más importante de toda la Biblia es oír. Jesús le dijo a las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esa es la palabra más importante. No es amor. ¿Sabe por qué no es amor? Fácil. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 5 dice lo siguiente: oye. ¿Qué es lo primero que dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora sí dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que no es amor. Yo primero tengo que oír. Oye, iglesia esposa del Cordero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Y por qué sé que no es fe? Fácil. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Así que no me digan que es amor y es fe. Lo más importante en la Biblia, la palabra más importante es oír, escuchar. El que sabe oír y el que sabe escuchar le va a ir bien en la tierra de los vivientes. El que sabe oír, el que sabe escuchar a Dios, va a ver los cielos abiertos. El que tiene una palabra de Dios, amén, no importa lo que pase en esta tierra, esa palabra lo va a mantener de pie, porque es una palabra viva, es palabra de Dios. Amén. Eso es lo que usted y yo necesito cada día. Y para allá vamos, amén. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe cuáles son los beneficios de oír la voz de Dios? Hay muchos, pero yo le voy a mencionar 3 que me parecieron importantes. ¿Cuáles son los beneficios de oír la voz de Dios? Dice: nos da victoria sobre nuestros enemigos. ¿Quieres tener victoria? Oye la voz de Dios. ¿Quieres ser sanado? Oye la voz de Dios. ¿Quieres un milagro? Oye la voz de Dios. Eso es todo, hermano. No hay que complicarse. Ni siquiera tiene que ir al instituto bíblico para oír la voz de Dios. Porque el instituto bíblico no te hace oír la voz de Dios. Tú solo necesitas la voz de Dios y algo va a pasar en tu vida. Amén. Algo va a pasar en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Una palabra le puede salvar la vida a alguien. Amén. Una palabra puede sacar a alguien de la cárcel. Una palabra de Dios puede hacer algo poderoso.
puede cambiar la existencia de un individuo en un segundo. Amén. Te puede salvar hasta la vida. Una palabra, hermano, te puede evitar hasta que te roben. Una palabra te puede evitar hasta que un cáncer te quede. Esa palabra te liberta. Esa palabra te cubre. Esa palabra te hace indefinible, imparable delante de las tinieblas. Oye, Jehová, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. No te vayas de este lugar sin una palabra en tu corazón, porque esa es la que te va a ayudar en toda esta semana para que seas victorioso. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Dice, ¿cuáles son los beneficios de oír la voz de Dios? No le leí el versículo, ¿verdad? Ya le voy a leer. Deuteronomio 28:7. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Aleluya. Por un camino saldrán contra ti. Por allá viene, llama. Pero dice aquí, por 7 caminos huirán delante de ti. No importa por dónde venga el diablo, hay 7 caminos que él tiene que correr. Cuando el diablo viene por el norte, a todo que venga por el sur, por el este y por el oeste, hay un Dios todopoderoso que se levanta delante de ti. Amén. Y cuando él te ve a ti, está viendo a León de la tribu de Judá, y él dice, Paquita, ¿para qué te tengo? Yo me voy, yo agarro por aquí, yo agarro por allá. Por eso dice, 7 caminos. Cuando Dios te ve a ti, dice, yo me tengo que ir, porque él está con el gran yo soy. Yo me voy por aquí, yo me voy por acá. El diablo sale por la ventana, sale por el techo, pero se va de tu casa, se va de tu ministerio. Alaba a ese Dios grande y poderoso. Dice que logrará victoria sobre nuestros enemigos. Dice, ¿cuáles son las bendiciones de oír la voz de Dios? Dice, nos da muchas bendiciones. Oír la voz de Dios, dice, que bendecirá tu vida. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 28, verso 12. Mira lo que dice el Señor. Si usted escucha la voz de Dios, recibe esta palabra. Dice, Jehová te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. ¿Sabe qué tiempo lo va a hacer Dios? En ese tiempo que se aproxima para esta tierra. Viene hambre para esta tierra. Viene crisis económica para esta tierra. Pero en ese tiempo dice que Él va a enviar tu lluvia a tu tierra. Amén. Si tú oyes la voz de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice aquí, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, porque Dios te va a bendecir. Te va a bendecir el Señor.